Y este próximo 9 de octubre asumirá el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Magistrados, presidido por primera vez desde hace 10 años por un juez del movimiento Jurisdicción y Democracia. Bueno, ¿cuáles son los nuevos desafíos del Poder Judicial y cuáles son las expectativas de este nuevo directorio? Se lo vamos a preguntar precisamente al presidente electo de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, que nos acompaña hoy aquí en CNN Chile, ya que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Magistrado, ¿cómo interpreta usted que por primera vez, creo, en la historia del Poder Judicial, sea un juez de primera instancia y no un juez de corte, como pudiéramos llamarlo, quien preside finalmente la Asociación Nacional de Magistrados? Bueno, es un signo de madurez, creo yo. Está vinculado, la Asociación de Magistrados nace a fines de la década del 60 y tendía a replicar regularmente la cultura jurisdiccional, que es una cultura jerárquica, en que regularmente se iban sucediendo quienes tenían una posición, no obstante socios de la asociación, una posición en la jerarquía, normalmente ministros de corte. Efectivamente es primera vez que un juez de primer grado, en este caso... ¿Usted es juez del trabajo? Yo soy juez del trabajo. Para que la gente le quede claro, no es un juez de corte. Y precisamente disputó la presidencia con un juez de la corte de Temuco. Así es, el ministro Alejandro Vera. Así es. Y bueno, es una, creo yo, una medida de la evolución, la madurez y la confianza del electorado gremial. Estamos hablando de una asociación que tiene una membresía prácticamente de un porcentaje del 70-80% de los jueces. Ahora, es un movimiento, usted representa el movimiento Jurisdicción y Democracia, que nace el año 2004, hace 10 años, y que dice, concibe en el rol del juez como la resolución de cada caso según las especificidades del asunto, con estricta sujeción al derecho, excluyendo las convicciones personales de tipo moral, religioso, político, y con tal prescindencia de cualquier interferencia ajena al litigio. ¿Eso no debiera ser una máxima por sí? Es una máxima por sí. ¿Y por qué se pone en un, digamos, en un pronunciamiento de este movimiento como si no fuera ese el criterio de los jueces? Básicamente porque el diagnóstico que hacemos como jueces en la época que usted menciona, hace más o menos 10 años, es que el diseño institucional del Poder Judicial se encuentra de alguna manera, lo voy a decir tal vez en términos fuertes, obsoleto. Obsoleto en relación al diálogo que debe tener con las instituciones democráticas. Entonces lo que aparece en esa definición, que es bastante sofisticada la que usted da, ¿no?, que es básicamente que el juez en el momento de enfrentarse al caso solamente tiene que tener como miramiento a la resolución del caso las cuestiones de derecho involucradas en él. Diagnosticamos nosotros ya en aquella época que no se satisfacía con esta estructura pesada, arcaica, vetusta, diría yo, que significa actualmente la organización del Poder Judicial. ¿Y eso ha cambiado? No ha cambiado y esperamos cambiarlo. Ahora, ¿cuán independientes diría usted que son hoy los jueces si pudiéramos tener una tabla del 1 al 10 midiéndolo? Es difícil un testeo global en esa materia. El tema, yo creo que más allá de una independencia subjetiva, que muchos jueces desarrollan su función con una fuerte impronta de un coraje moral, es que apuntamos fundamentalmente a las cuestiones que institucionalmente puedan amagar o vulnerar esa independencia. Y en la estructura judicial actual, que está estructurada como una carrera jerárquica, básicamente donde el superior tiene controles sobre el inferior, eso no se satisface y el juez queda de alguna manera amenazado. Por lo demás... ¿Y cómo se subsana eso? Eso se subsana con una reforma que hemos promovido, que se logró incluso consensuar, diría yo, en el seno de la Asociación de Magistrados cuando éramos minoría hacia el año 2007 en la Convención de Valdivia, a través de un rediseño de la estructura del Poder Judicial. Yo creo que la reforma pendiente o la reforma más importante que debiera abordar el Poder Judicial es la reforma a su estructura, fundamentalmente a nivel de cortes superiores. ¿Cuán independientes son respecto al poder político cuando finalmente, cuando se va a convertir un magistrado en juez de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema sobre todo, necesita un apoyo político? Mire, es bien difícil identificar un mecanismo en el derecho comparado donde no haya algún grado de comunicación, porque el fenómeno jurisdiccional
no es ajeno al fenómeno político. ¿Algún tipo de comunicación lo dice usted eufemísticamente? Usted puede tomarlo eufemísticamente, pero a lo que apuntamos es básicamente a qué diseño garantiza mejor la independencia del juzgador, que es lo único importante no para el juzgador, no para quien está sentado en la posición de tercero imparcial, sino para el justiciable, quien llega con su caso, cualquiera sea la materia en que se desenvuelva el conflicto, ya sea una cuestión penal, tributaria, administrativa, civil, laboral, tenga seguridad que ese juzgador se encuentre solamente vinculado al derecho y a ninguna pretensión diversa. Dentro de esas pretensiones diversas, si la estructura de carrera lo somete jerárquicamente a un superior, su independencia interna se puede ver fuertemente amagada. Tal vez este sistema esté conceptualizado como un sistema que protege mejor la independencia externa, es decir, los ataques que tiene el juez cuando desde afuera se embiste por cualquier razón. Hay varios casos. Son más visibles, normalmente hay una defensa corporativa, solemos coincidir las estructuras gremiales con la jerarquía judicial cuando hay una contingencia de ese tipo. Hace un par de años el ministro de Justicia de la época, estoy hablando del 2012, embistió fuertemente contra los jueces de garantía en materia de cómo iban a ser considerados para efectos de sus promociones en casos, iban a ser revisadas sus resoluciones en materia de libertad provisional. Ese es un caso prototípico de amenaza respecto a la independencia externa. A lo que vamos nosotros ahora, puntualmente desde el punto de vista gremial, es a perfeccionar a través de una reforma que debe ser constitucional y legal, y que por lo demás está planteada por la actual administración de la presidenta Bachelet, en orden a separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y de gestión. Ahora, durante el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera hubo muchos de este tipo de encontrones debido a muchos fallos. Recuerdo puntualmente el de Celestino Córdoba, en que tal vez lo que se juzgó no era lo que el gobierno esperaba. ¿Cómo ha sido durante este tiempo la relación entre los magistrados y el actual gobierno y cómo se plantea en el futuro a raíz de lo que está ocurriendo ahora con este nuevo caso Bombas? La relación debiera ir mejorando en la medida que quienes ejercen roles institucionales, ya sea desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, entiendan claramente cuál es la función específica del otro. Efectivamente, usted menciona un periodo donde hubo una cierta tensión, incluso institucional, que se vio en las voces de los voceros institucionales del Poder Judicial, etcétera. Esa relación debiera ir mejorando, nos parece, en la medida que haya una aproximación a la comprensión de la función jurisdiccional. ¿Se sienten menos presionados ahora que durante la administración anterior? No puedo hacer un análisis o una ponderación general a partir de una globalidad. Creemos, por ejemplo, que todavía hay una cierta incomprensión de esta función, hay una tarea pendiente en orden a acercar la función jurisdiccional al discurso común, podríamos decirlo así, pero en eso tienen un rol convergente tanto los medios como los propios poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo. ¿Sienten mayor presión a partir de ahora con lo que está ocurriendo con estos nuevos artefactos, con estas nuevas bombas? Mañana termina el plazo para formalizar a los detenidos por el caso Bomba, estas 3 personas que fueron detenidas el pasado 18 de septiembre. ¿Hay una presión mediática y política que usted sienta? Que yo sienta no, y creo que los colegas que ejercen la función jurisdiccional tampoco. Es decir, siempre estamos expectantes, sabemos que estamos expuestos en una contingencia tan delicada como esta del caso de la bomba del metro, pero los jueces son los primeros en tener claro cuál es la función institucional que cumplen. Cómo eso se transmita hacia la opinión pública o cómo se perciba va a depender de esa comprensión y del resultado de la audiencia de mañana. Mañana es una audiencia de formalización. Eventualmente va a haber solicitud de medidas cautelares y seguramente también va a haber una determinación del plazo de investigación que tiene el Ministerio Público. Esa es una labor que los jueces de garantía hacen por decenas, por centenas, por cantidades, digamos, ingentes a diario, por semanas. Es el trabajo de los jueces de garantía. Que esta causa tenga un impacto mediático, por cierto, no mueve un milímetro al juez que le corresponda hacerlo del deber ser que tiene respecto de la resolución y de los elementos que tiene que considerar
al momento de resolverla. El Poder Judicial fue muy criticado en el caso Bombas anterior y se dice que, o sea, es un hecho de que muchos de los absueltos fueron condenados, 2 de los absueltos fueron condenados en España y que la falta de pruebas fue lo que impidió poder condenar a esas personas que estuvieron tanto tiempo detenidos. A su juicio, ¿qué errores no debieran cometerse en este caso? A ver, errores del Poder Judicial, a mí me parece que habiendo funcionado o habiendo transcurrido ese proceso en primero y segundo grado de la jurisdicción y habiendo llegado a la Corte Suprema finalmente, y habiéndose confirmado las resoluciones, primero las cuestiones que tenían que ver con exclusión de pruebas, que fueron muy sonadas. Fíjese que ese proceso terminó con absueltos y el único sancionado fue el juez de primer grado, por una cuestión marginal vinculada a ciertas declaraciones en el contexto de unas audiencias muy largas. Pero las Cortes confirmaron estrictamente lo resuelto, tanto por ese juez de garantía cuanto por el tribunal oral que terminó resolviendo el caso. ¿Qué errores? No me atrevería a asignar errores a otras instituciones intervinientes, pero sí creo que... Como por ejemplo el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene muy claro lo que debe hacer cuando se presenta ante el tribunal. Sabe muy bien quién es el tribunal y qué posición institucional tiene. Sabe muy bien que no es un aliado, es un tercero, como tampoco es aliado de la Defensoría, ni del querellante, ni de la víctima. El juez en una sociedad democrática es un tercero imparcial. De manera que el Ministerio Público habrá sacado sus lecciones, eventualmente, puesto que, como usted lo señala, tiene que ver con déficit probatorios en aquella causa, tendrá que identificar qué elementos probatorios, al menos para la audiencia de mañana, deberá satisfacer para que el juez conceda las medidas que seguramente va a solicitar. Perfecto, porque en el caso anterior, en el caso llamado el caso Bombas, el tema, y se puso la atención mediáticamente en que se había creado un montaje. Hoy ya no se habla de un montaje, sino que de pruebas mal presentadas, de malas pruebas finalmente. Yo no puedo hacer una calificación, se habló tanto del caso Bomba, se habló de montaje, se habló de determinadas pruebas específicas que eran básicamente sin ningún valor. Normalmente la prensa prefiere situar en algún concepto muy simbólico algún déficit, ¿no? No es mi labor servirme de esos conceptos. Lo que sí le puedo decir es que si en algo debiera o para algo debiera servir el caso Bomba, desde el punto de vista que fueron todos los grados de la jurisdicción los que confirmaron finalmente esa decisión, es seguramente para que el Ministerio Público y los organismos dependientes en la investigación penal del Ministerio Público hayan evolucionado hacia un nivel más satisfactorio de pesquisa, de presentación de evidencia y de vinculación finalmente de quienes ellos suponen imputados o presuponen imputados con la autoría real. Es decir, mañana habrá eventualmente una postulación de que hay un delito, es prácticamente un hecho público y notorio de que hay un delito. Lo relevante va a estar situado en qué vínculos y qué pruebas hay para vincular a los detenidos con la participación en ese delito. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted este proyecto que se acaba de anunciar desde La Moneda de la creación de fiscalías especiales, que tal vez sean fiscales con capacidades muchísimo mayores o más detalladas para llevar y reunir un tipo de pruebas en un tipo de delito determinado con tanta connotación como esta? Yo creo que ninguna sociedad debiera negarse a refinar, a perfeccionar, a mejorar los mecanismos de persecución penal en el contexto del Estado democrático. Lo único que puedo decir. Magistrado, en la Araucanía, ¿usted considera que los jueces tienen las debidas garantías como para aplicar justicia? ¿En qué sentido me lo pregunta? De que recuerdo haber entrevistado al senador Espina, que me dijo una declaración que no dejó de llamarme nunca la atención, de que los jueces no eran libres porque tenían miedos, porque estaban amenazados. A ver, no conozco el contexto en que se profieren esas expresiones del senador Espina. A través de la Asociación de Magistrados no hemos recogido ninguna situación de amparo o de precaución o preocupación en ese sentido, más allá de aquellas que el propio Poder Judicial en algún momento asumió desde la Corte Suprema en orden a generar los resguardos materiales para garantizar la integridad. Yo tengo la sensación de que los jueces en este momento, en el Chile de hoy, están ejerciendo con el suficiente coraje moral
la función jurisdiccional sin perjuicio de los asuntos pendientes que le planteaba al principio de la entrevista. Magistrado Álvaro Flores, le quiero agradecer esta entrevista a pocos días ya, a un poco más de 15 días aproximadamente de que asuma como presidente de la Asociación de Magistrados. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros hacemos una pausa cuando ya son las 6 de la tarde con 28 minutos. Sigan en nuestra compañía, hay más.